Finalmente, vamos a analizar cuando Jesús el Cristo estaba en el templo de Jerusalén. Dice en el capítulo 2, versículo 41, que iban sus padres todos los años a Jerusalén a cumplir con la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volvieron ellos y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que se hubiesen dado cuenta ni José ni María. Ellos arrancaron con regreso a Nazaret y según ellos suponían que Jesús estaba con ellos en la caravana. Y por eso dice que pensando que estaban en la compañía, anduvieron camino de un día y les dio por buscarlo entre los parientes y entre los conocidos, pero no lo hallaron. Y como no lo encontraron, entonces regresaron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de las respuestas extraordinarias que Jesús daba. Y cuando le vieron, se maravillaron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos venido buscando con dolor y angustia. Esto nos deja ver que a María se le había olvidado que José era el papá, pero no era el padre. El padre, ella sabía desde el nacimiento de Jesús que era Dios. Pero al juzgar por esta angustia y desazón que tuvo al no encontrar a su hijo, llegó con reclamos. Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Entonces Jesús les dice: ¿por qué me buscan? ¿No saben acaso que en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté? Pero ellos no entendieron las palabras que Jesús habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su mamá guardaba todas estas cosas en lo más íntimo de su corazón. Pero aquí hay una cuestión importante. No solamente el hecho de que veía que Jesús era algo extraordinariamente sabio, que era algo fuera de serie, sino que lo que más le producía dolor era ver que Jesús no se ceñía a las enseñanzas del judaísmo. Y aquí una de las grandes tragedias que pudo vivir María por no comprender que Jesús no venía a salvar al pueblo hebreo, sino venía a salvar a la humanidad, es decir, al pueblo o a los hijos de Israel. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, podemos darnos cuenta de algo extraordinario. Jesús mismo no se ceñía a las enseñanzas de los hombres, sino tenía muy claro quién era su papá y quién era su padre. Y tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer. Por lo tanto, nos damos cuenta que Jesús vino a abrogar o abolir la ley de Moisés. Por eso tenemos que checar muy claramente lo que dice Mateo en el capítulo 5, versículo 17 al 19. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna,
sino para llevarla a su cumplimiento en forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por lo tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que los que hacen los fariseos o los maestros de la ley, ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos. Ustedes tienen que entender que hay algo mucho más perfecto y extraordinariamente grande que lo que les están enseñando los maestros de la ley y los fariseos. Aquí está clarísimo. Y entonces dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que ni una tilde pasará. Ahora veamos. La palabra traducida como abrogar o abolir tiene un especial significado en este estudio que estamos realizando. Es traducción del término griego kataluo, que literalmente significa derribar, destruir. La palabra se encuentra 17 veces en el Nuevo Testamento y es usada cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción del templo judío por los romanos. Mateo 26:61 dice que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Hechos 6:14 dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí está, queridos hermanos y amigos. Si ustedes continúan siguiendo dogmas, doctrinas, enseñanzas hechas por los hombres, que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes. Pero si ustedes le piden dirección al Espíritu Santo y se dan cuenta que en realidad todo lo que les han enseñado ha sido una vil y asquerosa mentira, entonces no les va a quedar otro recurso que entender que el Cristo es el Mesías que había de venir y que ahora permanece para siempre con nosotros a través de su Espíritu Santo, que está buscando que nosotros seamos templos, iglesias, para que Él pueda morar dentro de nosotros. No podemos entender que Dios, habiendo dispuesto todo lo necesario para habitar en nosotros, tengamos que estar a expensas de el príncipe de este mundo. No es lógico, no es posible, no es normal y no tiene razón de ser. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshará. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna en los cielos. No hay de otra. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga su morada dentro de cada uno de nosotros y de esa manera poder nosotros en realidad manifestar al Cristo que vive en ti, en mí y en todos los que buscan a Dios y lo encuentran, y que en realidad se pueden denominar hijos de Israel, aquel que busca a Dios con diligencia y lo halla. Entonces vemos que la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real.
¿Qué significa todo esto? La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado. También es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. Y la religión, por lo tanto, es el opio del pueblo. Y todo esto, si lo analizamos detalladamente, nos damos cuenta que para Carlos Marx, la religión implica no solo la miseria real de la vida humana, que es lo que estamos padeciendo, sino una forma de protesta contra esta. Como si la religión, en cierto sentido, se sustentara precisamente de la miseria del mundo y de la realidad que atormenta el alma humana. ¿Y qué ha sucedido? Todos han hablado pestes de Karl Marx. ¿Por qué? Por esto que dijo. Porque todo aquel que quiera o pretenda abrirle los ojos al prójimo tendrá que ser juzgado, criticado, vilipendiado e incluso tiene que ser destinado a desaparecer. Por eso, en el siguiente párrafo, Carlos Marx llama a renunciar a la religión, a su dicha que es totalmente ilusoria, a su promesa de un mundo mejor después de vivir una vida miserable, pues considera que la religión es síntoma de la necesidad de ilusiones que tiene el ser humano, condenado a vivir en un valle de lágrimas. En este sentido, Karl Marx reconoce implícitamente la necesidad de las sociedades de una vida espiritual, comillas, que dé sentido a su vida. Pero desgraciadamente el problema que tenemos es que cuando hablamos de espiritualidad, automáticamente lo relacionamos con la religión. Y lo espiritual no tiene nada, absolutamente nada que ver con la religión, como la religión no tiene nada que ver con la espiritualidad. Son dos cosas completa y absolutamente diferentes y aparte. Se ha enseñado al hombre a que conduzca sus pasos, que lo lleven a creer que el sufrimiento en este mundo es irremediable, pero que será pasajero. Y que lo único que nos queda es resignarnos, resistirlo, porque una vida llena de trabajos, una vida llena de carencias, una vida llena de dolores y de enfermedades, algún día habrá de traer su recompensa, en la promesa de una vida eterna en un paraíso. Y eso de ninguna manera fue lo que Jesús el Cristo y el Dios Todopoderoso ha querido para sus hijos. Por lo tanto, queridos amigos, es libertad de ustedes y es decisión de ustedes el saber qué rumbo van a tomar. Lo único que hemos pretendido en escudriñando tu palabra es darles claridad de lo que en realidad de verdad ha manifestado Dios desde que trajo al hombre a este mundo. Y no es sino que vean y analicen todos los versículos de la palabra de Dios y que puedan pedirle al Espíritu Santo la unción fresca para que puedan entender las buenas nuevas de salvación que es el Evangelio de Jesús el Cristo. No es el Evangelio de Mateo, no es el Evangelio de Marcos, no es el Evangelio de Lucas, no es el Evangelio de Juan. Es el Evangelio de Jesús el Cristo. Las buenas nuevas de salvación llegaron a este mundo
hace 2028 años, desde el momento mismo en que se realizó y se dio el milagro extraordinario de que Jesús el Cristo se encarnara en esta bendita tierra. Pero no hemos podido entender o no hemos querido comprender cuál es la realidad, y por lo tanto estamos condenados a vivir en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad, en la persecución y en todas las cosas negativas que se manifiestan todos los días en este mundo. Entonces, nada de lo que ha dicho Jesús se puede ver realizado en aquel que no ha comprendido la esencia misma de su bendita palabra. Gentiles amigos, les ruego me disculpen que me haya extendido bastante, pero este es un tema que tiene mucha tela de donde cortar. Y hay muchas cosas que todavía quedan en el tintero, pero que es importante que ustedes analicen. No me crean absolutamente nada a mí. Averígüenlo. Pídanle dirección al Espíritu Santo para que sea Él enseñándoles, conduciéndoles, mostrándoles, pero sobre todo haciéndoles vivir la diferencia entre vivir en la misericordia de Dios a vivir en la gracia de Dios. Los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias, gentiles amigos, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.